Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de monedaslimpias.com, y en esta ocasión en formato podcast vamos a hablar del tema el tema apasionante de las variantes en la numismática. Debemos de tener en cuenta ante todo que las variantes que se establecen en la numismática a nivel de monetario, por lo menos hasta principios del siglo XX, mediados del siglo XX, se establecen por una cuestión práctica que nada tiene que ver al hecho de que estas variantes se establezcan para agradar al bolsillo de los coleccionistas. Es decir, estas variantes se establecen en función o bien de pragmáticas o en función de que, por ejemplo, ha cambiado un abridor de cuños y quiere dejar su propia impronta, etcétera, etcétera, ¿no? Las variantes que hoy en día se realizan a nivel numismático en monedas que propiamente no deberían llamarse monedas, ¿no? Porque no tienen esa función de circulante que tuvieron en la historia. Esas variantes sí que se suelen realizar para agradar a los coleccionistas y para que estos mismos puedan llevar a cabo sus colecciones teniendo en cuenta, bueno, la diversidad de motivos que existen dentro de un mismo tipo, dentro de la misma moneda, ¿no? Dicho esto, aplaudimos la evolución que ha tenido o que se ha dado en la numismática y que ha generado que otro tipo de coleccionismos, por ejemplo, coleccionismo de cromos, coleccionismo de juguetes, coleccionismo incluso de zapatillas, tengan que acogerse a los preceptos de las variantes que se establecieron en su día en la numismática y que, ojo, vuelvo a decir, se establecieron seguramente en la mayoría de los casos, salvo excepciones, se establecieron por un tipo de finalidad distinta a la de agradar al coleccionista, ¿no? Porque eran monedas que circulaban y se efectuaron estas variantes pues en función de que si cambiaban el grabador, etcétera, etcétera, o si cambiaban de metal, etcétera, etcétera. ¿Qué es una variante? Bueno, una variante, digamos que es la diferencia que se da a nivel estilístico, a nivel artístico, casi siempre, tal vez incluso a nivel tecnológico, si ampliamos un poco más el concepto de variante, pero generalmente es la diferencia que se da a nivel estilístico dentro de las monedas de colecciones que por norma general tienen un mismo tipo, ¿no? Es decir, podemos considerar una moneda de 16 maravedís y una moneda de 2 maravedís de época, por ejemplo, de Felipe IV de 1661 como dos variantes distintas. Bueno, tal vez no, tal vez tenemos que apurar un poco más e irnos evidentemente a monedas del mismo tipo, ¿no? ¿Qué son monedas del mismo tipo? Generalmente monedas que tienen la misma fracción, el mismo valor. En este caso, para considerar variantes, por ejemplo, cogemos una moneda de 8 maravedís, pues todas las monedas que tengan valor de 8 maravedís, que sean del mismo rey, en este caso, por ejemplo, de Felipe IV, que estén dentro del mismo tipo de acuñación, por ejemplo, labra a molino del Real Ingenio de Segovia, etcétera, etcétera, pues este tipo de monedas pueden considerarse variantes cuando hay otro tipo de monedas iguales, con la misma fracción de 8 maravedís, de la misma época, de Felipe de Bustos, más o menos, pero que tienen distintas marcas en el cospel. ¿Cuáles son las marcas que nos establecen el tipo de variantes determinadas de una moneda del mismo tipo, ¿no? Por ejemplo, de un Felipe de Bustos? Primero, las marcas de valor. Es decir, para que una variante sea considerada como tal, dentro de este, vamos a poner de ejemplo estas monedas con módulo de 8 maravedís, para que estas piezas puedan tener variantes, primero tienen que ser piezas del mismo módulo. ¿Por qué? Porque habrá variantes de 8 maravedís, habrá variantes dentro de las monedas de 2 maravedís, habrá variantes dentro de las monedas de 16 maravedís, ¿no? Una vez tenemos nosotros establecido el tipo de moneda que tenemos y las organizamos, por ejemplo, por valores, veremos que dentro de estos valores de 8 maravedís, por ejemplo, que es el ejemplo que estamos presentando,
sí que ya se da el tema de las variantes. Porque, bueno, para establecer una variante primero se da una variante en función de ceca. Porque un 8 maravedís puede ser con ceca de Segovia, con ceca de Sevilla, con ceca de Madrid, con ceca de Madrid de la puerta de la calle Segovia o de la puerta de Alcalá, etcétera, etcétera. Pero digamos que hasta ahí todavía no es una variante como tal, es un tipo de emisión distinta porque se ha acuñado en distinta ceca, pero bueno, ahí podríamos coleccionar por ceca, ¿no? Pero no llega a ser una variante propiamente dicha, ¿no? ¿Qué es una variante como tal? Bueno, pues, por ejemplo, dentro de una misma moneda y dentro de una misma ceca y dentro de un mismo valor existen piezas que son distintas. Y entonces decimos, ¿por qué? Vamos a ver, ¿cómo van a ser distintas dos monedas que, por ejemplo, sean de 16 maravedís cada una de ellas, de la ceca de Segovia cada una de ellas, y con un ensayador determinado, ¿no? Pues porque hay variantes en función, primero, de la colocación del valor de la moneda. Hay monedas en las cuales pueden tener la orientación del 16 cambiado, un 6 tumbado, un 6 más horizontal a la fecha. Hay monedas, por ejemplo, que dentro de la misma ceca y el mismo año puede tener una variante distinta de ensayador, e incluso dentro del mismo tipo y de la misma ceca pueden tener una variante de fecha, incluso, ¿no? Entonces, bueno, variante es todo aquello que hace distinto a la moneda por una cuestión de colocación de los elementos de los símbolos de la moneda, que o bien están en una posición distinta o bien tienen una serie de marcas distintas, ¿no? Desde este punto de vista, pues existen, dependiendo qué tipo de moneda haya, por ejemplo, si nos vamos otra vez a los maravedís de busto, existen muchos variantes. Variantes en función de la fecha, variantes en función de la marca de ensayador, variante en función de las marcas de acotación de los valores de la marca de fecha y la marca de ensayador, variantes en función de el arte de la pieza, si la moneda tiene un busto distinto una de otra, variantes en función, por ejemplo, de la distribución de las letras en la leyenda, ¿no? Puede haber unas letras, por ejemplo, Hispaniarum Rex, que haya mayor distancia entre Hispaniarum y Rex, que en otra moneda haya una cercanía muy plausible entre Hispaniarum y Rex. Eso también se tiene que considerar una variante. Variante de menor tipo, tal vez, o una especie de subvariante, ¿no? Porque dentro de las variantes hay subvariantes, es decir, podemos tener una moneda con la misma cerca, con la misma marca de ensayador, con la misma posición del valor, con la misma acotación del valor, con el mismo tipo de busto, con la misma orla circular en reverso, todo igual, pero de repente nos cambia un signo de puntuación en la leyenda, o se introduce una letra más en la leyenda, o se anula una letra más, o una P de Philippus, por ejemplo, es una H. Eso ya son subvariantes dentro de variantes, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que considerar nosotros como variantes? Tenemos que considerar, desde mi punto de vista, como variantes todos aquellos rasgos de identidad que tenga la moneda, que son distintos unos de otros, comparando varias monedas iguales, pero que se han establecido a la hora de abrir el cuño, sobre todo, porque puede haber, digamos, errores de acuñación que hagan que los símbolos que tenemos en la moneda se vean distintos, pero eso no es porque sea una variante de ese tipo de moneda. Eso es porque ha habido un error, por ejemplo, de acuñación, ¿no? Se ha dado un error de acuñación y bueno, el caso es que dentro de ese error pues ha ocurrido que los motivos de la moneda sean distintos, ¿no? Bueno, si podéis coleccionar tipo variante por error, bueno, pero no sería una variante por error, sería simplemente una moneda que al tener un error de acuñación
pues digamos, hace que varíe un poco la presentación de esa moneda, pero una variante como tal no es, porque es una equivocación, un error que se ha dado en la ejecución de la acuñación de la moneda, que ha hecho que esta pieza pues no sea igual que otras que tienen el mismo tipo de cuño, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que retrotraer un poco la mirada hacia atrás cuando queremos saber si nosotros tenemos monedas con variantes. Y para retrotraer la mirada hacia atrás, lo único que tenemos que pensar es y decirnos a nosotros mismos, es la siguiente frase: ¿esto es una variante porque el cuño era así? ¿O esto es una variante porque ha habido un error en la acuñación, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo un error en la acuñación que un error en rectificación. Si por ejemplo nosotros tenemos una moneda en la cual el abridor de cuños rectificó la leyenda, por ejemplo, rectificó la fecha porque la fecha la puso mal, o por ejemplo rectificó, como vengo a decir, una leyenda y donde puso Philippus con H en vez de con una P de Philippus puso una H y luego corrigió y puso una H puso una P donde la H, pues eso también debería considerarse una variante por rectificación de cuño, más cuando seguramente haya monedas que tal vez hayan sido acuñados pues anteriormente a que se dieran cuenta de que había un error en el cuño, ¿no? En otras ocasiones este tipo de variantes son más comprometidas, tienen mayor importancia, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una moneda creo que es de 1808 de Carlos IV, que tiene una variante de fecha. Pero eso seguramente fue debido a que cuando pasaron varios años reutilizaron cuños y volvieron a hacer ese tipo de acuñación, pero poniendo otra fecha, ¿no? Por lo tanto, hay variantes más contundentes unas que otras, ¿no? En cuanto al tema de metal, ¿se puede considerar una moneda una variante de otra por estar hecha en un metal distinto? Yo no diría tanto esto. Yo sí que diría que se pueden coleccionar monedas en función del metal del cual están hechas, pero en realidad no se puede establecer que eso sea una variante como tal, ¿no? Sí que es una variante desde el punto de vista de la ejecución de la pieza, porque tal vez estas piezas que tienen distinto metal, por ejemplo, si nos vamos a monedas que hayan sido acuñadas de cobre y otras piezas que hayan sido acuñadas más tarde de bronce, pues ahí seguramente hay una diferencia que no ha sido aleatoria, es decir, que eso se hizo en un momento determinado de la historia y bueno, digamos que es un tipo, entre comillas, de variante de ejecución, pero el cuño sigue siendo el mismo, ¿no? El cuño va a seguir siendo el mismo, con la misma colocación de la marca de ceca, la marca de valor en relación a la posición de las leyendas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, considerar eso como una variante, pues bueno, pues no tendría mucho sentido. Sí que es cierto que se puede coleccionar y se debe reflejar por qué se colecciona esa pieza y qué historia tiene esa pieza, pero considerarlo una variante como tal, pues creo que no es lo más acertado. Así que desde mi punto de vista, variante como tal es simple y llanamente el hecho de que la distribución de los motivos de la moneda, de monedas que son similares, aparecen cambiados o aparecen alterados. Entonces hay que hablar sobre todo de variantes en función de cuño y no tanto en función de errores. Bueno, variantes de errores, es que como tal puedes decir, bueno, es que esta moneda es igual pero tiene una variante por error. No es una variante por error, es una moneda que tiene un error, tiene ¿me entendéis? Es como los resellos. Los resellos en realidad se pueden considerar variantes en función de el estilo que puedan tener
Cuando hablo de resello, hablo de las pragmáticas de los resellos que hay, del resello 1603, resello 1636. Todo este tipo de resellos se pueden considerar variantes en función de las marcas de ese propio resello. Por ejemplo, un resello A6 de 1636 puede tener una marca de ceca con puntuación o sin puntuación. Eso ya es una variante, porque el cuño se abrió con y sin puntuación, ¿no? Entonces eso ya es una variante. ¿Qué más puede ser considerado una variante? Pues, por ejemplo, si nos aparece un resello del anagrama RXPVS y la marca de ceca de Segovia es distinta, o la marca de ceca de Segovia, en vez de aparecernos en el lado derecho donde aparece la palabra PVS, el monograma, nos aparece en el lado izquierdo y en el lado derecho nos aparece la marca de valor. Todo eso puede ser considerado variante. Pero podemos considerar variante el hecho de que dos cuños, por ejemplo el de fecha de 1636 y el segundo cuño de marca de valor, teniendo los mismos motivos, teniendo la misma orientación en los motivos, caigan desplazados de distinta forma en un ochavo de Felipe II. No, eso no es una variante. Entonces tendríamos miles de variantes. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que según las pragmáticas, bueno, por ejemplo, aconsejaban, según las pragmáticas de los resellos, aconsejaban, por ejemplo, introducir el resello en la moneda original en una posición determinada. Por ejemplo, en el resello 1654-55 se aconsejaba que se realizara justo en el borde o en los laterales de la moneda, para favorecer que se vieran los resellos anteriores y para favorecer que ese resello se identifique mejor. Pero claro, no te dice que tenga que estar encima de la cabeza en tal posición del león. No. Esos resellos a veces aparecen un poco más centrados, en otras ocasiones aparecen en anverso de la moneda, donde está el castillo, en otras donde está el reverso, en este caso donde está el león. Y eso no se puede considerar una variante de resello, ¿no? Porque entonces nos volveríamos locos. Porque dentro de los resellos no hay una moneda igual. Pero no hay una moneda igual porque primero las monedas originales, que eran cortadillos, estaban cortadas con tijera, ¿no? Entonces ya no hay dos cortadillos iguales. En función de que no hay dos cortadillos iguales y en función de que la marca del resello, aunque sea igual, va a caer en una posición distinta del cuño, pues no se puede considerar una variante. Se puede considerar una variante dentro de lo que es el resello como tal, es decir, vale, este es un resello de 1603-1606 con corona, vale, con ceca de Segovia, vale, y tengo otra moneda igual con un resello de 1603-1606 con corona y con ceca de Segovia. Sin embargo, por ejemplo, la ceca de Segovia tiene dos arcadas de este resello y de este otro dos resellos la ceca de Segovia tiene tres arcadas. Ahí ya hay una variante. Ahí sí que hay una variante, pero no hay una variante si nosotros decimos, no, es que tengo el mismo resello con un acueducto con dos arcadas en los mismos dos resellos, pero uno me aparece en el anverso de la pieza, en este caso en el león, y el otro me aparece en el reverso de la pieza, en este caso un castillo, o al revés, me aparece en el castillo, que es el anverso, y en el reverso un león, ¿no? Eso no es una variante. Eso no es una variante. Eso simplemente, bueno, es una ejecución que ha hecho el monedero y que ha puesto, pues digamos, la marca en un sitio determinado. Variantes en cuestión de orientación de los motivos de la moneda, ¿no? Se puede considerar una variante, por ejemplo, el hecho de que tengamos una moneda con una orientación de medalla, en monedas donde se da la orientación de moneda, es decir, ¿qué es la orientación de medallas? Para los que no lo sepáis. Para los que no lo sepáis, cuando tú coges una moneda determinada, no todas las monedas cumplen este tipo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando cogéis una moneda determinada y estáis viendo el anverso de la pieza y giráis la moneda de forma
que la giráis como si fuera 0 grados, en este caso serían 270 grados, la giráis en horizontal. Si la moneda, cuando giráis de esa forma, el reverso nos aparece bien colocado, eso es un giro de medalla. ¿Por qué se llama giro de medalla? Porque esos giros suelen darse en las medallas. Los giros de monedas se hacen al revés por norma general, no siempre. Y el giro de moneda es el que supuestamente sería más válido, es cuando tú tienes una moneda y estás viendo el anverso, y cuando giras la moneda para ver el reverso, la giras en 180 grados. Es decir, la giras de forma vertical. Y la orientación de la moneda, en ese caso, tiene que ser la misma, es decir, tiene que estar bien situada. Si tú giras la moneda de forma vertical y el reverso se ve al revés, es que el giro es de medalla. ¿Se puede considerar eso una variante? Pues no, eso no es una variante. Eso es una peculiaridad, bueno, podría ser una variante a nivel de ejecución técnica, pero no una variante a nivel de fabricación de cuño. Por lo tanto, es una variante menor. Este tipo de variantes, entre comillas variantes, sí que podrían ser consideradas más variantes en procesos de mecanización, en los cuales es muchísimo más difícil de que pasen este tipo de errores. Por ejemplo, a ver si me explico bien. Si tú tienes un 16 maravedís de busto, volvemos a la época de finales del siglo XVII, 1663, tú tienes una moneda de 16 maravedís que tiene giro medalla, es menos raro que pase eso en esta época que pase, por ejemplo, en época del centenario de la peseta, o incluso ya en época con emisiones dentro del centenario, pero ya posteriores, muchísimo más contemporáneas, como por ejemplo podría ser en época de Franco, ¿no? ¿Por qué? Porque los sistemas de detección de errores ya no son tan humanos, son sistemas más precisos de detección, ¿no? En la época de Felipe IV, bueno, el tema de tal vez de que la colocación de anverso y reverso sea distinta está debida seguramente a los cuños que están establecidos en los rodillos de las labras, ¿no? De las diferentes cecas, ¿no? A veces, y eso también es importante porque uno se puede dar cuenta en función de cómo están puestos esos motivos, de cómo estaban grabados los cuños. Eso nos sirve para saber cómo estaban grabados los cuños, ¿no? Si el cuño estaba grabado de forma horizontal en el rodillo o estaba grabado de forma vertical en el rodillo, etcétera, etcétera. Eso nos puede servir. Podría ser una variante de cuño en función de la orientación del cuño, pero sería ya rizar el rizo, ¿no? Es demasiado ya, ¿no? Pero por ejemplo, es mucho más habitual, es decir, y muchísimo más habitual si por ejemplo las monedas se han acuñado a golpe de martillo. Por ejemplo, tenemos las monedas de la ceca de Toledo acuñadas a martillo, ¿no? Y que de repente, bueno, pues ves que el anverso no se corresponde en cuanto al reverso, porque el anverso aparece en 180 grados y el reverso en 0 grados, en 90 grados, ¿no? Bueno, pues eso era algo más normal. Cuando ya no se hace tan normal es en época contemporánea, porque los procesos de revisión de este tipo de historias están mecanizados, están informatizados y es bastante más difícil que un error de estos lo pase por alto una máquina. En épocas pasadas, primero a lo mejor ni se concebía como error el poner el anverso y el reverso en posición medalla, por ejemplo, y luego que era más difícil por la premura y la velocidad de la acuñación que solían cobrar por volumen acuñado, pues era más difícil que el monedero, yo qué sé, pues si cometía un fallo no iba a mandar a fundir esa pieza, ¿no? Si es que era consciente de ese fallo, ¿no? Sin embargo, en época contemporánea sí
se desechan los errores, al no ser que en algún caso incluso se haya permitido fabricar monedas con error también para luego introducirlas en el sector del mundo del coleccionismo, que eso también ha pasado, ¿eh? Pero normalmente, pues, yo qué sé, si es un error como tal, pues ahí ya en época contemporánea sí que es más fácil que se considere la moneda como una variante por error, pero tiene que ser una variante por error de fabricación cuando es en época más contemporánea. ¿Qué se puede considerar también, aunque no sea como tal una variante, algo muy específico y muy valioso dentro de la numismática? Porque claro, distintas formas de producción de moneda y distintos errores que se han dado o que se han llevado a cabo en la ejecución de la fabricación de monedas, independientemente de que sean considerados variantes o no, sí que son importantes a nivel numismático y sí que reflejan un valor a la hora de que estas piezas sean adquiridas por los numismáticos. Por ejemplo, monedas incusas. ¿Qué es una moneda incusa? Generalmente una moneda incusa es la que nos muestra en una cara tanto el anverso como el reverso, y en la otra cara nos vuelve a mostrar la repetición del anverso o la repetición del reverso. Es decir, podemos tener una moneda incusa con el anverso, o sea, una moneda incusa, por ejemplo, un tetradracma de Antonino Pío, en la que nos salga el rostro de Antonino Pío en el anverso, y en el reverso nos salga el mismo rostro de Antonino Pío, pero de manera incusa, es decir, de manera cóncava, en negativo. ¿Eso por qué pasa? Bueno, pues eso pasaba porque a veces la moneda, cuando era acuñada y era percutida por el cuño del reverso y del anverso, se quedaba pegada o bien en el cuño del anverso o bien en el cuño del reverso. El operario no se daba cuenta, metía otra moneda dentro del cuño y cuando golpeaba se transmitía la impronta de la moneda que se había quedado pegada. Y generalmente cuando pasaba esto, pues se repetía o bien el anverso o se repetía bien el reverso, pero ambas de manera incusa, de manera de que el arte se reflejaba de forma negativa. ¿Eso vale pasta? Claro que vale pasta, porque eso es un error más difícil de dejar pasar por largo y es una casualidad que hace que ese tipo de monedas sean muy difíciles de encontrar y por lo tanto son valiosas. No deja de ser una curiosidad dentro de la numismática que se hace valiosa. ¿Hay otro tipo de errores que pueden considerarse variantes? No, pero también este tipo de errores son valiosos desde el punto de vista numismático, y aparte de que sean valiosos desde el punto de vista numismático, también se hacen valiosos por el hecho de que nos muestra cómo trabajaban los operarios. Sin ir más lejos, un choque vacío de cuños. ¿Qué es un choque vacío de cuños? Tenemos dos cuños de anverso y reverso en una prensa volante, por ejemplo, y por lo que sea, el cospel se ha escapado de la virola o se ha escapado del cuño inferior y cuando acuñamos no hay nada entre medias de los cuños, porque la moneda ha salido despedida por lo que fuera, o se ha caído, o se nos ha olvidado meter la moneda. Esto hace que cuando se junten los dos cuños, la impronta de ambos cuños se quede reflejada dentro de ambos cuños. Es decir, si yo tengo una impronta del anverso y choco directamente con el reverso, a lo mejor la impronta del anverso se me queda grabada en el cuño del reverso. Y eso va a hacer que cuando yo meto una moneda, esa impronta que se ha reflejado en el cuño aparezca en la moneda. ¿Eso puede considerarse una variante? Pues no se puede considerar una variante. Sin embargo, hace que la pieza tenga un valor determinado, ¿no? Incluso podemos tener una moneda con los dos mismos cuños y una moneda con los dos mismos cuños con ese tipo de error, ¿no?
y podemos establecer una cronología dentro de esas dos monedas, porque lo normal es que cuando se establece el error es posterior a la emisión del cuño. No sé si me entendéis. Variantes de repinte, no se considera una variante un repinte. Esto lo digo porque muchas veces dicen, no, esta moneda es una variante porque tiene un repinte. No. ¿Qué es un repinte? Un repinte es un rebote del cuño que se da cuando ejercemos la acuñación. A veces rebota el cuño y se graba dos veces el mismo arte en la moneda. ¿Qué no es un repinte? Por ejemplo, cuando realizamos dos impactos, entre comillas, dos acuñaciones en la misma moneda con el mismo cuño, porque queremos que se quede más estable la acuñación, que sea más visible el arte de la pieza, y entonces damos dos golpes a la moneda, y por lo que sea en el segundo golpe, cuando vamos a dar el segundo golpe a la moneda, en el primer golpe ya se nos ha desplazado la moneda, y cuando damos el segundo golpe el arte de la pieza aparece desplazado. No es lo mismo dos acuñaciones en una moneda que un repinte, pero ambas cualidades no hacen que la moneda sea una variante. Es llamativo ver este tipo de monedas, más llamativo es cuando más diferenciación hay entre el mismo arte de la pieza que aparece desplazado en la misma cara de la moneda. Es decir, si tenemos un ochavo a nombre de los Reyes Católicos a título póstumo en época anterior a la pragmática de la nueva estampa, que es 1566, por ejemplo en época de Carlos I, y nos aparece ese ochavo con un león con doble corona, bueno, pues es llamativo, y tal vez ese error no le resta valor a la pieza, sino que a lo mejor se la suma, le suma valor. Pero ¿cuánto más valor le va a sumar esa pieza? Cuanto esa pieza esté más cercana a la época contemporánea. ¿Por qué? Porque los procesos de fabricación, entre comillas, son más estrictos y tienen menos fallos. Por ejemplo, no es lo mismo ver un repinte de un ochavo de la época de los Reyes Católicos, posterior a los Reyes Católicos, que una moneda de 25 céntimos de real de Isabel II con una doble acuñación en el rostro. Como os he enseñado yo alguna pieza que tengo, que compré en Tauler y Fau, en la cual nos aparece una Isabel II con el rostro, con dos rostros, así directamente. Eso vale mucha pasta. ¿Por qué? Porque es un error, no es una variante, pero sí es un error que es muy difícil que ese error haya trascendido hasta nuestros días. Primero, porque la revisión de las monedas era más exhaustiva. Si había algún tipo de error de esto, lo normal era sacar esa moneda del circulante, o bien porque la maquinaria era más precisa a nivel de acuñación y existían menos errores. Por ejemplo, hay Morgan Dollar. El otro día estaba hablando con mi amigo, con Ramón de BCN Coins, porque bueno, yo le comentaba que tenía todas las variantes del Morgan Dollar. Veis, por ejemplo, variantes en función de ceca. El Morgan Dollar tiene en realidad, si mal no recuerdo, 6 cecas, ¿no? O 5: Filadelfia, Denver, San Francisco, Nueva Orleans, son 5, y Carson City, ¿no? Y le estaba comentando pues que el Carson City me había costado conseguirlo, pero estaba en buena calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Hablábamos de lo difícil que era conseguir el Carson City hoy en día y demás. Difícil a nivel de conseguirlo a un precio normalito, ¿no? Y resulta que hay Carson Cities y hay monedas, no solo de Carson Cities, sino que nos aparece la cara de la libertad, en este caso duplicada, o el águila duplicado, ¿no? Sí que hubo un error muy importante, pero hay muchísimos tipos de falsificaciones, porque lo veis, por ejemplo, ese tipo de error que no es una variante, sino que es un error, te puede salir la moneda por 800 o 900 euros, cuando a lo mejor esa moneda te sale por 30 o 40 euros, un poco más cara hoy en día, ¿no? Fijaos la diferencia, ¿no? Y se han aprovechado de ese tipo de error
para hacer, por ejemplo, monedas que tienen esas especificaciones, ¿no? La cara de la libertad repetida 2 veces, ¿no? Así que ojo con eso, hay que tener cuidado. Así que no todo en la numismática es variante, sino que, bueno, hay que tenemos que empezar a intentar contemporizar todo. Hay grises en la numismática. La numismática es una ciencia, pero como en toda ciencia hay parámetros que no siempre son estrictos, ¿no? En función de, bueno, esto es una variante, ojo, puede o no, dependiendo de la época, dependiendo de qué tipo de moneda sea, etcétera, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que a veces lo que nosotros consideramos como variantes no son variantes, son errores, son rectificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, tenía ganas de hacer esta entrada hablando de estos temas, porque claro, en función de lo que uno considera como variante o no, se pueden también realizar estudios numismáticos pertinentes, más o menos serios, ¿no? Hay veces que la gente, no, es que esto tiene una variante porque tiene... No, eso no es una variante, eso... Si nos ponemos más papistas que el Papa, pues entonces nunca vamos a tener 2 monedas iguales, ¿me entendéis? Y a veces hay que poner coto a las cosas. Y hay otras veces que hay catálogos que no consideran ciertos elementos de la moneda como variantes, cuando sí deberían establecerse como variantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, las variantes más conocidas dentro del mundo del centenario son las que hacen alusión a la fabricación, al año de fabricación de la moneda como tal, que viene reflejado en las estrellas, ¿no? Podemos tener la moneda de Franco de 100 pesetas de 1966, que solo el año de emisión de la pragmática fue este año, 1966, pero luego las fechas de acuñación se establecen como variante dentro de la estrella derecha, ¿no? Sabéis que tenéis del año 66 al año 70, y fijaos, eso es una de las variantes más estrictas y que menos cambios hay en la moneda. Es una variante, digamos, que se establece de una forma muy clara y muy concisa y muy simple. Es decir, toda la moneda es igual, toda. Bueno, puede haber algún tipo de variante distinta que no sea la estrella, pero por norma general toda la moneda es igual, y lo único que nos establece ahí la variante es la marca de la fecha, en este caso los 2 últimos dígitos de la fecha, que puede ser del 66 al 70, ¿no? Fijaos qué curioso, ¿no? Así que fijaos que gracias a la numismática, ahora otra serie de coleccionismos, por ejemplo, sin ir más lejos, el tema de los cromos, se ha beneficiado y ha cogido esos preceptos para establecer variantes en los cromos, o bien a nivel de color, o bien a nivel de otra serie de historias, o bien a nivel de dentro de la misma nomenclatura o dentro del mismo personaje, que varíen los colores, la posición del personaje, si es más pequeño o más grande, y todo esto lo han utilizado para agradar al coleccionista, ¿no? Y para que se den tipos de coleccionismo que vinieron en su día establecidos por procesos de fabricación en las monedas, que nada tenía que ver al hecho de agradar al gusto de los coleccionistas, sino que era más propio de temas de pragmática, temas de ensayadores, incluso en algún caso tal vez tema de error y demás, ¿no? Pues ya hemos visto que los errores como tal, generalizando, no deben considerarse variantes propiamente dichas. Y bueno, este es el vídeo de hoy, formato podcast, así que bueno, ahí tenéis, me podéis dejar en comentarios como siempre, que serán bien recibidos, e intentaremos en este caso responderlos, ¿vale? Besos y abrazos para todos.